Permítanme llegar al punto fundamental que hace que la visión de Dostoyevski sea realmente importante. Para ser honesto, lo más siniestro de sus obras es su crítica a la utopía racional, que propone el fin del libre albedrío como desencadenante de nuestra irracionalidad inherente. Habla de cómo todo podría ser predicho mediante estadísticas y tablas desde una perspectiva positivista, y cómo, a pesar de esto, ese enfoque jamás funcionará. Sin embargo, el libro hace una distinción. A pesar de todos estos intentos, debido a la relevancia fundamental del libre albedrío para la humanidad, el sistema se quebrará. La visión moderna, científica y racional, en gran parte, resulta ser una falacia. Cito lo siguiente: se podría decir cualquier cosa sobre la historia del mundo, incluso lo que surja de las imaginaciones más desordenadas. Lo único que no se puede afirmar es que la historia sea racional. Incluso la palabra misma se atraganta al pronunciarla. De hecho, esta es precisamente la clase de cosas que suceden de manera continua. En la vida, surgen constantemente personas que se consideran buenas y racionales. Sabios y amantes del individuo, cuyo objetivo es vivir de la forma más moral e inteligente posible, con la intención de ser, por así decirlo, un faro para los demás, para demostrarles que realmente es posible vivir de forma moral e inteligente en este mundo. Sin embargo, todos sabemos que esas mismas personas, tarde o temprano, al final de sus vidas, acaban traicionándose a sí mismas, cometiendo algún acto indeseable, a menudo uno de lo más despreciable. Ante esto, me pregunto, ¿qué se puede esperar del ser humano, siendo una criatura tan extraña y contradictoria? Cólmenlo de toda bendición terrenal, ahóguenlo en felicidad, de modo que nada más que burbujas dancen sobre la superficie de su dicha, como en un mar. Bríndenle tal prosperidad económica que no tenga nada más que hacer que dormir, comer pasteles y ocuparse de garantizar la continuación de la historia mundial. Incluso entonces, el hombre, por pura ingratitud, les jugaría algún truco repugnante. Incluso arriesgaría sus pasteles y desearía deliberadamente la basura más fatal, la absurda irracionalidad más antieconómica, simplemente para introducir en toda esta racionalidad positiva su elemento fantástico y fatal. Son precisamente esos sueños fantásticos y su vulgar necedad lo que buscaría conservar, como si fuera necesario demostrar que los hombres siguen siendo humanos y no simples teclas de piano, las cuales, aunque tocadas por las leyes mismas de la naturaleza, terminarían siendo tan controladas que pronto no se podría diseñar nada que no fuera según un calendario predeterminado. Y eso no es todo. Incluso si el hombre no fuera más que una tecla de piano, incluso si esto fuera demostrado por las ciencias naturales y las matemáticas, el hombre no se volvería razonable, sino que haría algo perverso a propósito, por pura ingratitud, solo para salirse con la suya. Y si no encuentra ningún medio, ideará destrucción y caos, ideará sufrimientos de todo tipo, y con ello, se saldrá con la suya. Lanzará una maldición sobre el mundo, y como solo el hombre puede maldecir, esa es su prerrogativa, la distinción primordial entre el hombre y otros animales. Pero en ese caso, el hombre enloquecería deliberadamente para deshacerse de la razón y salirse con la suya. Creo en eso, lo afirmo, porque, después de todo el trabajo del hombre parece consistir en nada más que en demostrarse continuamente a sí mismo que es un hombre y no un tubo de órgano. Puede ser al costo de su propia piel, pero lo ha probado. Puede que se convierta en un hombre de las cavernas, pero lo habrá probado. Para mí, esa es la parte más aterradora y la más verdadera, que el hombre enloquecerá deliberadamente para deshacerse de la razón, y aún así, salirse con la suya. Y si notas las asociaciones, Dostoyevski señala la caída de una utopía intentada, un descenso hacia una distopía, porque el hombre no puede ser un ser racional, con un uso cohesivo de contrapartes. Se podría decir que Dostoyevski predice el no tan lejano futuro de las locuras matemáticas, como el Estado soviético y comunista chino, y, por supuesto, el autoritarismo alemán e italiano del siglo XX. Esto es de la mayor importancia artística, que el hombre no puede permanecer como una tecla de piano en una utopía intentada, sino que ésta se convertirá en una distopía de autoritarismo. Los hombres del subsuelo, aquellos que habitan en las grietas de la sociedad, se levantarán y canalizarán su resentimiento como una forma de carisma político. Un claro ejemplo de esto es Hitler, quien encarnaba los atributos físicos y psicológicos del hombre del subsuelo. Utilizó el resentimiento, lo que Nietzsche describiría como una venganza imaginaria, para crear un mundo marcado por el caos y la destrucción. Dostoyevski reconoce tanto la locura como la irracionalidad inherente al ser humano, pero lo más importante, comprende que esta es una línea extremadamente delgada.
Cuando el hombre intenta restringir su propia naturaleza humana, puede desencadenar una reacción destructiva. La compleja condición humana no conduce necesariamente a un utopismo basado en la racionalidad, sino que, en su lugar, puede dar paso a una distopía autoritaria, impulsada por fuerzas que buscan imponer un control que desafíe incluso el libre albedrío, como si fuera el propio diablo quien lo dirigiera. Un libre albedrío, por el mero hecho de ser libre, una voluntad que se convierte en realidad para probar que el hombre no es racional y que no puede ser colocado equitativamente como una pieza de rompecabezas que forme una felicidad perfecta y definitiva. Dostoyevski escribió Memorias del subsuelo en 1864. Ese mismo año, perdió a su esposa, María, y a su hermano, Mijail. A pesar de esas tragedias personales, Dostoyevski logró crear una obra increíblemente profunda, divertida y trágica al mismo tiempo. 2 años después, publicó su novela más famosa, Crimen y Castigo. Pero su obra más importante es su última novela, Los hermanos Karamazov, publicada en 1879, 2 años antes de su muerte. Memorias del subsuelo es la respuesta del autor ruso al nihilismo occidental que comenzaba a consolidarse en suelo ruso, amenazando con destruir los valores tradicionales de Rusia. A pesar de eso, su advertencia fue despreciada, y 70 años después, Rusia se convirtió en un estado socialista con el materialismo racional como su ideología central. Dostoyevski tenía alrededor de 43 años cuando escribió Memorias del subsuelo, un período crítico en la vida de un hombre, cuando el significado y el propósito adquieren un enfoque extremadamente agudo. La mayoría de los hombres experimentan lo que se conoce como una crisis de mediana edad. Esta etapa podría tener una raíz evolutiva. Al llegar a los 40 años, un hombre puede tener hijos adultos de alrededor de 20 o 25 años, y al haberse cumplido este propósito, puede sentir que ya no le queda otro por cumplir. O quizás haya alcanzado el pico de su carrera, y con ello, una pérdida de propósito. Memorias del subsuelo representa las confesiones de un hombre de 40 años. El hecho de que elija un subsuelo en lugar de una iglesia para sus confesiones también es significativo. Dostoyevski sabía que los intelectuales rusos ya no iban a la iglesia. No podía decir la verdad a un sacerdote, pero sí a sus lectores. Para 1864, Dostoyevski había atravesado innumerables tribulaciones en su vida. Logró convertirse en un autor exitoso tras publicar Pobres Gentes en 1845, a los 24 años. Pero sus ideas radicales y revolucionarias lo llevaron al arresto, a una ejecución simulada y a 10 años de exilio en Siberia. Regresó a San Petersburgo en 1859, completamente transformado. De ser un intelectual occidentalizado y radical, pasó a tener un profundo desprecio por esos mismos intelectuales. Dostoyevski combinó su propia crisis de mediana edad con la crisis sociocultural de Rusia en los años 1850, creando una breve novela compuesta por solo 2 capítulos, con aproximadamente 100 páginas. El primer capítulo es corto y tiene 11 secciones en las que el protagonista, conocido como el hombre del subsuelo, se presenta como un hombre enfermo y expone sus ideas sobre la filosofía, la existencia humana y su rechazo a la racionalidad como solución a los problemas de Rusia o a la felicidad humana en general. En el segundo capítulo, que constituye la mayor parte de la novela, narra su propia historia. Relata cómo fue humillado por un oficial, y describe su intento cobarde, fallido y casi cómico de vengarse de él, aunque el oficial ni siquiera lo nota, porque es insignificante. Posteriormente, se fuerza una invitación a una reunión escolar, donde sus antiguos compañeros no le muestran respeto alguno. Después de una pelea, lo dejan solo, pero él lo sigue hasta un burdel, donde conoce a una prostituta llamada Lisa. El hombre del subsuelo siente que su vida está mejorando al acostarse con Lisa, pero después, quizás debido a una claridad mental posterior al acto sexual, su amargura reaparece. A pesar de su propia vida miserable, desprecia a Lisa. Incluso la reprende por vender su cuerpo y su alma por dinero, diciéndole que su vida es fútil y carece de sentido. En realidad, es su propia vida la que carece de significado, pero al encontrarse en una posición de poder, aprovecha para descargar su veneno sobre ella. La manera en que la sociedad lo ha tratado lo ha convertido en alguien profundamente resentido y mezquino, deseoso de volcar su amargura sobre alguien más débil como Lisa. Nietzsche describió este tipo de resentimiento como una mentalidad de esclavo, y es que aquellos que han sido maltratados durante sus vidas se vuelven amargados y buscan desquitarse con otros. Ahora que el hombre del subsuelo se siente como un total fracasado, no se convierte en un revolucionario,
como lo haría un hombre que no tiene nada que perder, salvo sus cadenas. El hombre del subsuelo, en cambio, se refugia en sí mismo. Se aísla de la sociedad, como un monje budista o un animal herido que busca un lugar tranquilo para morir lejos de los demás. El hombre del subsuelo está físicamente enfermo, principalmente del hígado, pero lo más importante es que está tan profundamente herido psicológicamente que ya no desea recibir ningún tratamiento para su enfermedad. Ha renunciado a todo, excepto por una cosa: quiere advertirnos sobre cómo la modernidad, con su progreso impulsado por la racionalidad, puede convertirnos a todos en alguien como él, aislado, insatisfecho y resentido. El hombre del subsuelo sufre de un complejo de inferioridad, posiblemente debido a su bajo nivel socioeconómico. Al principio, intenta un acto de venganza, pero para su consternación, su enemigo ni siquiera lo nota. Esto lo lleva a desarrollar odio hacia sí mismo. En esencia, el hombre del subsuelo es demasiado inteligente o demasiado educado para su propio bien. Su amargura también proviene del hecho de que no es lo suficientemente valiente para actuar según sus ideas. Cree que cada individuo respetable tiene oscuros secretos, cadáveres en el armario, por así decirlo, pero él no tiene ninguno. Sus secretos más oscuros no son más que algunos actos de mezquindad. Si no tienes secretos, errores o malas decisiones, dice él, no has hecho mucho. Por ello, se describe a sí mismo como un ratón que se ha arrastrado al subsuelo. El hombre del subsuelo afirma: para actuar, uno debe estar absolutamente seguro de sí mismo, no deben quedar dudas en ninguna parte. Pero, ¿cómo puedo, por ejemplo, estar seguro de mí mismo? ¿Dónde están las causas primarias en las que puedo apoyarme? ¿Dónde están mis fundamentos? Sufre de lo que se llama una conciencia exacerbada de sí mismo. Siempre está extremadamente consciente de sus propios comportamientos y pensamientos. Él cree que esta conciencia exacerbada es el resultado de su educación moderna, la cual llama un tubo de ensayo que produce uniformidad y cobardía, haciendo que pierda su espontaneidad natural. Afirma que la educación ha matado tanto su creatividad como su valor para ser un hombre de acción. El hombre del subsuelo es inteligente, pero tal vez su estatus social no es lo suficientemente alto como para llevar a cabo sus ideas. Esta impotencia social conduce a sus celos y amargura psicológica. Desearía tener el poder de afectar a la sociedad, o en su defecto, al menos un poco de estupidez para actuar sin pensar. Es un hombre que se encuentra en un punto intermedio, sin pertenecer completamente a un lugar u otro. Es intelectualmente superior a la mayoría, pero socialmente inferior a muchos hombres de acción. Esto refleja la propia posición de Dostoyevski en Siberia. Fue arrojado entre prisioneros de la clase trabajadora común, y los observaba con cierta envidia por la aparente simplicidad de su visión del mundo. Dostoyevski, en cambio, como intelectual, vivía en su propia mente, deseando disfrutar de un poco más de estupidez. La educación, aunque útil al intensificar tu conciencia, puede también convertirse en un obstáculo para tu desarrollo y felicidad, ya que te domestica, alejándote de ser una persona decidida. Dostoyevski centró su última novela, Los hermanos Karamazov, en la infancia, lamentando la pérdida de la inocencia y una especie de ignorancia dichosa. Porque una vez que algo se ha visto, no puede dejarse de ver. El hombre del subsuelo piensa que la conciencia aguda, o el estar constantemente autoconsciente, tiene un enorme costo psicológico para un hombre inteligente. Para él, la conciencia implica experimentar emociones como los celos, la ira, el resentimiento y el deseo de venganza, pero al mismo tiempo, ser completamente incapaz de actuar bajo el influjo de esas emociones. Su enemigo, el oficial, sin embargo, es una persona fría que no nota las cosas en absoluto, y por lo tanto, vive en un estado de dicha ignorancia. La educación nutre tu intelecto, y tu inteligencia intensifica tu conciencia. El hombre del subsuelo considera que una persona espontánea está más cerca de la naturaleza y de sus instintos naturales, mientras que él mismo está muy alejado de su estado natural de acción, porque piensa demasiado y analiza en exceso, pero es incapaz de hacer que las cosas sucedan. Otra cosa que envidia de los hombres espontáneos es su felicidad y risa. Ellos estallan en carcajadas, mientras el hombre del subsuelo los observa lleno de dudas y preguntas en su mente. A pesar de su envidia hacia los hombres de acción, les da un cumplido irónico, diciendo que son estúpidos, lo que limita su proceso de pensamiento, y por lo tanto, deciden rápidamente. La modernidad, en un nivel más profundo, trata sobre la previsibilidad. En tiempos de Dostoyevski, solo las fábricas, los ejércitos y el sistema educativo buscaban el control y la previsibilidad total.
Pero hoy en día, el mundo se ha vuelto tan predecible que no podemos lidiar con ello de otra manera. La comida debe estar disponible en el supermercado, las bebidas en los bares, los trenes deben llegar a tiempo. Incluso los algoritmos predicen lo que queremos consumir en línea. El hombre del subsuelo sostiene que los seres humanos son inherentemente autodestructivos, algo que está inscrito en nuestra naturaleza. Afirma que el sufrimiento es el origen de la conciencia, aunque, a pesar de considerarla la mayor desgracia para el individuo, reconoce que éste valora la conciencia y no estaría dispuesto a renunciar a ella por ningún tipo de satisfacción. Nuestras emociones negativas, que causan sufrimiento, están allí por una razón desde una perspectiva evolutiva, y es que necesitamos el dolor para entender mejor nuestro mundo. Sufrimos para poder superar esa condición. Hoy en día, nos protegemos, nos aislamos de las cosas negativas. Contamos con terapias y medicamentos para protegernos. El hombre del subsuelo, a pesar de sufrir una enfermedad grave, se niega a recibir tratamiento o ayuda, en cambio, elige vivir solo. Por mucho que intentemos protegernos de las emociones negativas, estas son necesarias para nosotros. El sufrimiento es fundamental para la creatividad humana. De hecho, el propio Dostoyevski coincide con el hombre del subsuelo en que el sufrimiento no se puede evitar y que hay un placer real en el dolor. Algo que de manera personal me llama a la atención sobre el hombre del subsuelo, es que éste se niega a recibir tratamiento para su enfermedad. Cuando tu cuerpo está enfermo, ya no eres capaz de tomar decisiones racionales. La obesidad o la adicción al alcohol, por citar algunos ejemplos, van en contra del pensamiento racional. El hombre del subsuelo señala que existen motivaciones subyacentes más profundas que dictan nuestras elecciones a diario. Pero incluso una simple enfermedad física puede distorsionar tus pensamientos, un simple arrebato emocional puede destruir palacios que hemos tardado años en construir. Incluso un dolor de muelas puede cambiar tu visión del mundo. Millones de años de programación evolutiva no pueden cambiar porque la modernidad requiera que seamos racionales y lógicos todo el tiempo. Nuestra naturaleza o nuestro cuerpo dictan nuestras vidas, por lo que somos caóticos, autodestructivos e inestables emocionalmente. Nuestra miopía se debe a que no podemos ver el panorama más amplio de nuestras vidas. Estamos en el presente y tenemos poco o ningún conocimiento del futuro. El hombre del subsuelo sufre algún tipo de enfermedad hepática. Quizás eso ha distorsionado sus pensamientos sobre su propia valía y vida. Definitivamente, cuando somos felices durante demasiado tiempo, buscamos algo de caos. Cuando estamos seguros, deseamos peligros ficticios como las montañas rusas, pero cuando hay paz, peleamos por cosas triviales. El hombre del subsuelo piensa que estamos programados para buscar emociones negativas y comportamientos irracionales. Por mucho que se nos inculque la racionalidad, no se puede controlar nuestro lado irracional, es decir, nuestras emociones. Según los racionalistas, ser conscientes de nuestro propio interés nos permite tomar decisiones inteligentes. Por lo tanto, si todos los seres racionales toman decisiones inteligentes, podemos crear una sociedad que funcione como una máquina, predecible y feliz. Pero el hombre del subsuelo tiene dos problemas con las decisiones racionales. Primero, la inteligencia, en lugar de darte claridad de pensamiento, hace que todo parezca borroso y confuso, mientras que la estupidez, por otro lado, da una claridad en blanco y negro. El hombre del subsuelo concluye que la inteligencia es inútil cuando se trata de tomar buenas decisiones. Incluso cuestiona el libre albedrío, argumentando que nuestros deseos más profundos determinan la mayoría de nuestras elecciones, sin que seamos conscientes de ello. Como ejemplo, la elección de una pareja está profundamente arraigada en nuestra biología. Por esta razón, la mayoría de las personas tienen tantas dificultades para encontrar una pareja adecuada en el mundo actual. Segundo, dice que las personas inteligentes emplean la razón como un instrumento para distorsionar la verdad en beneficio propio, en detrimento de la sociedad en general. La inteligencia, aunque muy valorada, no puede darte esa claridad mental o rectitud moral. Cuanto más inteligente eres, menos altruista te vuelves. La respuesta del hombre del subsuelo a estas interrogantes es no hacer nada. Se describe a sí mismo como perezoso, y dice estar en un estado de inercia o inacción consciente. Suena como un monje taoísta escondido en alguna montaña remota, no quiere cambiar el mundo ni a sí mismo. Sin embargo, el hombre del subsuelo no está completamente perdido, y es que tiene el deseo de escribir. Su confesión arroja luz sobre la oscuridad de la psique humana, ya sea consciente o inconscientemente, está tratando de ayudarnos al contar su propia historia. Este posee una herramienta importante en su caja de herramientas del subsuelo.
Esta es, la honestidad. No aparta la mirada de la verdad, incluso a costa de su propio carácter, describiéndose a sí mismo como un ratón, una persona desagradable, resentida y un perdedor patético. Y creo que sus confesiones aquí deben haberle ayudado a aligerar un poco su carga. El hombre del subsuelo es muy exitoso en hacer que el lector conecte con su condición. Así que, a pesar de pensar que es un completo perdedor, logra enseñarnos a todos a través del poder de la narración y la comedia. El hombre del subsuelo vivió en una época en la que no existía la terapia, por lo que encontró refugio en la soledad. Esa soledad es algo que nos impacta a todos, porque, en última instancia, somos almas solitarias vagando por este planeta rocoso que llamamos hogar, mientras al mismo tiempo tratamos de encontrarle sentido a todo, en nuestra búsqueda de significado y propósito en la vida. Como aprendemos de Dostoyevsky, creo que el diablo no existe, pero el hombre lo ha creado a su imagen y semejanza.